¿Qué sucede cuando un jefe arrogante humilla a una costurera tras 50 años de lealtad? Mateo pensó que un sobre con 500 pesos borraría su pasado, pero no vio al hombre que observaba desde la esquina. Lo que ocurrió después de ese despido dejó a todo el taller de la Ciudad de México sumido en un silencio total. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico se mezcla con el aroma del café de olla, se alzaba Telares del Sol. Era un taller de alta costura que presumía de elegancia, pero dentro el aire estaba cargado de una tensión amarga. Mateo, el joven heredero de apenas 28 años, caminaba por el pasillo con zapatos de diseñador que resonaban como golpes de martillo sobre el suelo de madera. Su rostro, endurecido por una ambición ciega, no conocía la piedad. De pronto, se detuvo frente a doña Elena, una mujer de 68 años, cuyas manos eran un mapa de cicatrices y sabiduría textil. Sin previo aviso, Mateo arrebató un vestido de seda valorado en $4.000 que Elena terminaba de bordar. Con un gesto lleno de desprecio, lo lanzó al suelo sucio, justo sobre los restos de tela y polvo. «¿Es esto lo mejor que puedes hacer, Elena?», gritó con una voz que cortó el murmullo de las máquinas de coser. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido distante de un ventilador viejo. Elena bajó la mirada hacia la seda blanca manchada, sintiendo que algo dentro de su pecho también se rasgaba. Ella había dedicado 52 años a esa empresa, entregando su vista y su salud a cada puntada. Mateo, ajustándose un reloj de oro macizo que brillaba con insolencia, sacó un sobre amarillento de su saco italiano. 50 años de trabajo no valen nada si no puedes seguir el ritmo de la nueva era, sentenció con una frialdad glacial. Arrojó el sobre la mesa. Contenía apenas 500 pesos, una burla cruel para toda una vida de lealtad. ¿Alguna vez han sentido que el suelo se abre bajo sus pies tras entregar el alma por un sueño ajeno? En ese momento de máxima humillación, mientras los otros costureros bajaban la mirada por miedo, un joven repartidor entró al taller. Vestía una camisa blanca sencilla, pantalones de trabajo gastados y sandalias de cuero empolvadas. Nadie lo notó, pero su mirada, profunda como un océano en calma, se posó directamente sobre Elena. Mateo le ordenó a la anciana que recogiera sus hilos y se marchara de inmediato, prohibiéndole incluso despedirse de sus compañeros. Elena, manteniendo la espalda recta a pesar del dolor en sus rodillas, comenzó a guardar sus viejas tijeras de acero en una bolsa de tela. Eran sus compañeras desde 1972, el único objeto que conservaba de sus inicios. Mientras ella guardaba sus pertenencias, el joven repartidor dejó una caja de hilos en una esquina y se quedó allí, inmóvil, observando la escena con una serenidad que parecía detener el tiempo. Mateo seguía alardeando de su poder, gritando que el taller ya no necesitaba manos obsoletas. La presencia del joven trabajador comenzó a llenar el espacio con una paz extraña, un contraste silencioso ante la tempestad de soberbia del jefe. Esta historia está por revelar una verdad que ha estado oculta bajo capas de engaño y orgullo. Si creen que la justicia divina llega siempre en el momento justo, denle me gusta a este relato y suscríbanse para no perderse el desenlace. ¿Qué creen que pesa más ante Dios? ¿El oro de un reloj de lujo o el hilo desgastado de una costurera honesta? La historia de doña Elena no era simplemente la de una empleada más, sino que ella era el tejido vivo y el alma de Telares del Sol. Entró a trabajar en aquel lugar cuando apenas era un pequeño local familiar en una esquina olvidada de la capital, hace exactamente 52 años. En aquel entonces, el abuelo de Mateo, don Silvano, manejaba el negocio con manos rudas pero un corazón de oro puro. Elena era solo una adolescente de 16 años, con trenzas largas y una habilidad prodigiosa para sentir la dirección del hilo sin siquiera mirarlo. Durante más de 5 décadas, su vida transcurrió entre el pedal de la máquina y el brillo de las agujas, trabajando jornadas de 12 horas diarias. No lo hacía solo por el dinero, sino por una devoción profunda hacia el arte de crear algo hermoso desde la nada. Gracias a ese esfuerzo incansable,
Logró sacar adelante a sus 3 hijos tras quedar viuda muy joven, sin pedirle nunca nada a nadie. Ella fue la mano derecha de don Silvano, quien siempre confió en su pulso firme para los bordados más delicados que lucirían las damas de la alta sociedad. Su vida ha sido un testimonio inquebrantable de honestidad y sacrificio silencioso bajo el sol de México. Elena nunca faltó un solo día a su puesto de trabajo, ni siquiera cuando las inundaciones en su barrio de Iztapalapa hacían casi imposible el transporte público. Ella caminaba entre el lodo y la lluvia para llegar puntual, porque sabía que un vestido de novia no podía esperar un solo minuto. A lo largo de los años, Elena cosió con sus propias manos los vestidos de boda de 3 generaciones de la familia de los dueños del taller. Ponía el mismo amor en cada puntada, cada encaje y cada perla, como si estuviera preparando el ajuar para sus propias hijas que nunca tuvo. Su fe en la Virgen de Guadalupe y su rosario de madera desgastada siempre la acompañaron en los momentos de cansancio extremo frente a la máquina. Cuando sus ojos ardían por el esfuerzo de bordar cristales minúsculos a las 3 de la mañana, ella simplemente cerraba los ojos un segundo y rezaba. La comunidad del taller la respetaba como a una madre o una abuela sabia, una mujer de valores inquebrantables que nunca permitía una injusticia. A pesar de su salario modesto, siempre compartía su almuerzo de tacos de canasta con los aprendices más jóvenes que llegaban con el estómago vacío. Para Elena, la costura no era solo un oficio técnico para ganar billetes, sino una forma sagrada de servir a los demás con excelencia. Ella creía firmemente que una prenda bien hecha podía dar dignidad a quien la usara, y por eso nunca entregó un trabajo mediocre. El abuelo de Mateo lo sabía muy bien, y por eso siempre decía que Elena era el cimiento invisible que sostenía todo el edificio. Sin embargo, tras la muerte del viejo don Silvano, las paredes del taller comenzaron a perder ese calor humano que ella tanto cuidaba. El joven Mateo, educado en escuelas extranjeras de negocios, solo veía en Elena un costo operativo que debía ser eliminado para maximizar sus ganancias personales. Él ignoraba que cada rincón de esa oficina guardaba el eco de las oraciones y el sudor de esa mujer que ahora despreciaba con tanta facilidad. El objeto que simbolizaba su vida era un pequeño alfiletero de terciopelo rojo que colgaba de su muñeca izquierda, ya casi calvo por el uso constante. Ese humilde accesorio había sostenido los alfileres de los vestidos más caros de la nación, siendo testigo mudo de secretos de Estado y romances de alta alcurnia. Elena guardaba en su memoria cada medida, cada tela y cada preferencia de los clientes más fieles, conocimientos que Mateo consideraba basura frente a sus programas de computadora. Ella representaba la tradición del trabajo bien hecho, de la palabra que vale más que un contrato firmado y de la lealtad que no se compra. Pero en este mundo moderno, parece que la lealtad es una moneda que ya no circula en los bancos de los poderosos y arrogantes. Elena miró su alfiletero por última vez antes de soltarlo sobre la mesa de corte, sintiendo que le arrancaban un pedazo de su propia identidad. El joven repartidor de camisa blanca, que seguía en el rincón, hizo un movimiento casi imperceptible, como si estuviera contando cada palabra de desprecio de Mateo. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua, pero también una autoridad que ninguno de los presentes alcanzaba a comprender todavía. Mateo seguía riendo, presumiendo su éxito prematuro, mientras la mujer que construyó su imperio caminaba hacia la salida con la cabeza baja. La oscuridad de la injusticia parecía triunfar en ese momento, pero el cielo tiene sus propios tiempos para revelar lo que está oculto. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona no está en su puesto, sino en su corazón, apóyanos con un like y suscríbete. Comenta la palabra respeto si crees que la experiencia de nuestros mayores es el tesoro más grande que una sociedad puede poseer. Tras ser despedida de manera tan vil, la vida de doña Elena comenzó a desmoronarse con una rapidez que asustaba, como si un hilo invisible se hubiera jalado con fuerza, deshaciendo todo el tejido de su existencia. La justicia del hombre parecía ser sorda ante sus súplicas, y el peso de la injusticia cayó sobre sus hombros como una losa de concreto.
Apenas había pasado una semana desde aquel fatídico día en el taller, cuando la tragedia volvió a llamar a su puerta de madera vieja. Un incendio accidental, provocado por un cortocircuito en la precaria vecindad donde vivía en el centro de la ciudad, consumió sus pocas pertenencias en cuestión de minutos. El fuego, voraz y despiadado, no solo se llevó sus recuerdos, sino que redujo a cenizas los pocos ahorros que Elena guardaba con recelo debajo del colchón para sus medicinas. Lo más doloroso fue ver cómo las llamas dañaban gravemente su única herramienta de supervivencia, su vieja máquina de coser Singer, la que heredó de su madre y que era su único medio para hacer remiendos y ganar unos pesos. Elena se quedó solo con lo que llevaba puesto, sintiéndose más pequeña y vulnerable que nunca en medio de la humareda negra. Sus hijos, a quienes ella había entregado toda su juventud y sus fuerzas para darles una educación, le mostraron una cara que ella no conocía. Consumidos por sus propios problemas económicos y una frialdad que helaba la sangre, le dieron la espalda de la manera más cruel posible. «Mamá, nosotros no podemos tenerte aquí, apenas tenemos para nosotros», le dijo su hijo mayor sin siquiera mirarla a los ojos. Con una indiferencia que dolía más que los golpes, le sugirieron que lo mejor era que se fuera a un asilo público, tratándola como si fuera una carga pesada de la que debían deshacerse pronto. Elena, herida en lo más profundo de su alma de madre, prefirió callar y retirarse, sintiendo que su propio linaje la expulsaba como si ya no tuviera utilidad en este mundo moderno y apresurado. Mientras tanto, Mateo no se conformó con haberla humillado en público, sino que su arrogancia lo llevó a querer borrarla por completo del mapa textil. Utilizó sus influencias y sus contactos en el poderoso gremio de la moda para asegurar que ninguna otra casa de diseño, por pequeña que fuera, contratara a una anciana obsoleta y resentida. Mateo enviaba correos y hacía llamadas advirtiendo a todos que Elena era una mujer problemática y descuidada, cerrándole todas las puertas con el estruendo de la calumnia. Elena se encontró de pronto recorriendo las calles empedradas de la Ciudad de México, buscando cualquier trabajo de costura básica en los mercados populares. Sin embargo, el hambre y la angustia comenzaron a pasarle factura. Sus manos, antes firmes como el acero, ahora temblaban violentamente por la debilidad. Cada vez que intentaba enhebrar una aguja para un simple dobladillo, la vista se le nublaba y el pulso le fallaba, recordándole la humillación que Mateo le había escupido en la cara. La soledad se volvió su única compañera fiel en las frías tardes de la capital, mientras veía cómo el mundo que ella ayudó a construir seguía girando sin importarle su dolor. Caminaba por las avenidas iluminadas, sintiéndose una sombra invisible entre millones de personas que corrían tras el dinero y el éxito. El vacío que sentía no era solo por la falta de comida, sino por la pérdida total de su dignidad ante los ojos de los hombres. Cada noche, en el pequeño cuarto alquilado de paredes húmedas que apenas podía pagar, la oscuridad parecía volverse más densa y asfixiante. Se preguntaba si realmente 50 años de bondad no valían absolutamente nada frente a un sistema que solo valora la juventud y el brillo del oro. El objeto que ahora la acompañaba era una pequeña nota arrugada con la dirección de una oficina de asistencia, pero su orgullo y su fe la mantenían aún en pie, aunque sus piernas ya no quisieran avanzar más. Elena sentía que el cielo se había vuelto de bronce y que sus oraciones se perdían en el ruido ensordecedor de la ciudad. No podía entender por qué Dios permitía que un hombre como Mateo prosperara mientras ella, que siempre fue justa, dormía con frío y hambre. La angustia la despertaba a mitad de la noche con el corazón galopando, haciéndola sentir que su corazón se detendría en cualquier momento por la tristeza acumulada. ¿Alguna vez han sentido que por más que actúan con rectitud, la vida parece ensañarse en su contra? Es en estos momentos de oscuridad total donde la fe es puesta a prueba de fuego, donde cada segundo parece una eternidad de abandono. Si te conmueve el dolor de quienes sufren en silencio tras una vida de esfuerzo, dale like a este video y suscríbete para ver cómo la verdad comienza a abrirse paso entre las sombras. Comenta la palabra justicia
si crees que ninguna lágrima de un anciano cae al suelo sin que Dios la vea. La desesperación de Elena llegó a tal punto que empezó a vender sus pequeñas joyas de fantasía y hasta su propio rosario para poder comprar 1 litro de leche. Cada puerta que se cerraba era un golpe directo a su espíritu, y la imagen de Mateo riéndose de ella se repetía en su mente como una pesadilla constante. La ciudad, con su bullicio y su indiferencia, parecía estar diseñada para devorar a los débiles y exaltar a los soberbios. Elena miraba sus manos callosas y se preguntaba si realmente había desperdiciado su vida en un oficio que ahora la despreciaba. El frío de la noche calaba sus huesos, pero el frío de la soledad calaba mucho más profundo, justo donde la esperanza suele morir si no hay un milagro. Ella no sabía que, aunque se sentía sola, un par de ojos llenos de luz seguían sus pasos desde las sombras de los edificios, esperando el momento exacto para intervenir. El joven de la camisa blanca, aquel que Mateo ignoró como si fuera un mueble, estaba más cerca de lo que ella podía imaginar en sus horas más amargas. Elena llegó a su punto de quiebre definitivo una tarde gris y lluviosa frente a la imponente catedral metropolitana, en el zócalo de la ciudad. Sus pies, hinchados por largas caminatas sin rumbo, ya no podían sostener el peso de su cuerpo ni el de su tristeza acumulada. Se sentó en un banco de madera fría, con los huesos calados por la humedad que subía del pavimento empapado. Ya no le quedaba un solo peso para pagar la renta del próximo mes, y su última pieza de pan la había compartido esa misma mañana con un perro callejero que parecía tan perdido como ella. Se quedó allí, bajo la penumbra de los arbotantes coloniales, sin fuerzas siquiera para pedir una limosna o para derramar una lágrima más. El alma se le sentía rota, como una tela vieja que ha sido estirada más allá de su resistencia natural. En ese silencio absoluto que a veces regala la lluvia, Elena cerró sus ojos cansados y susurró una oración que apenas fue un aliento. Señor, si mi trabajo y mi vida ya no valen nada para este mundo, tómame contigo, porque ya no encuentro mi lugar aquí. El frío de la Ciudad de México penetraba su delgado abrigo, pero ella simplemente dejó de luchar contra el clima, aceptando con una paz extraña que este podría ser su final definitivo. El bullicio ensordecedor de los coches y el griterío de los vendedores parecieron desvanecerse en sus oídos, sumergiéndola en una resignación profunda y terminal. Se sentía como una sombra invisible entre millones de personas que pasaban a su lado sin verla, un fantasma de otra época que ya no encajaba en el engranaje de la modernidad. El vacío doloroso en su estómago era superado por el vacío inmenso en su corazón, mientras esperaba que la noche fría se la llevara suavemente entre sus brazos de sombra. Ya no había miedo, solo una entrega total al destino que parecía haberle dado la espalda después de 50 años de rectitud. En ese instante de abandono total, Elena recordó el tacto de las sedas que solía bordar y cómo cada hilo tenía un propósito en el diseño final del maestro. Se preguntó si su propia vida era un diseño fallido o si el gran sastre simplemente se había olvidado de rematar su historia con dignidad. La soledad la envolvía como un manto pesado, y por primera vez en su existencia, dejó de esperar el mañana. Ella, que siempre fue el pilar de otros, ahora se encontraba derrumbada sobre un banco de madera, sin que nadie notara su presencia o su agonía silenciosa. El símbolo de su vida, aquel alfiletero que dejó en el taller, parecía ahora un recuerdo de una mujer que ya no existía. ¿Qué se hace cuando el mundo te dice que ya no eres útil y tus propias fuerzas te abandonan en la oscuridad? A veces, cuando llegamos al límite de nuestra resistencia, es cuando el cielo decide que es el momento de hablar en voz baja. Elena permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, mientras las gotas de lluvia resbalaban por sus mejillas surcadas por el tiempo. La oscuridad de la plaza se hacía más intensa, pero en su interior, una pequeña chispa de fe todavía se negaba a apagarse del todo, a pesar de la tormenta. Si alguna vez te has sentido invisible para el mundo, pero crees que alguien arriba conoce tu nombre, regálanos un me gusta y suscríbete para ver cómo la luz aparece donde menos se espera. Comenta la palabra
esperanza, si confías en que después de la noche más oscura, siempre llega un nuevo amanecer para los que no se rinden. De repente, un hombre joven de rasgos humildes y mirada radiante se sentó a su lado en el banco de madera fría, sosteniendo con firmeza un termo de café que desprendía un vapor reconfortante. Él no vestía ropas de seda ni trajes de marca como los que Elena solía ver en el taller, sino que parecía un simple carpintero o un obrero que acababa de terminar su pesada jornada en alguna obra cercana. Sin embargo, su presencia emanaba una paz tan profunda que el ruido de la lluvia y el caos del tráfico parecían detenerse, creando una burbuja de serenidad absoluta en medio del zócalo. Elena, tus manos han tejido mantos para muchos durante 50 años. Ahora es hora de que alguien te cubra a ti con amor, dijo el extraño con una voz que sonaba como una melodía olvidada de su infancia. Ella se sobresaltó violentamente al escuchar su nombre de labios de un desconocido, pues estaba segura de no haberlo visto nunca antes en su vida, ni en el taller, ni en su vecindad. El hombre, con un gesto de ternura infinita, le entregó un pequeño trozo de pan casero y la taza de café, cuyo calor comenzó a devolverle la vida a sus dedos entumecidos por el frío. Mientras Elena bebía el café, el joven comenzó a hablarle sobre el hilo invisible que une cada acto de bondad con la eternidad de Dios, mencionando detalles que la dejaron sin aliento. Él habló con precisión del primer vestido que ella cosió a los 16 años, mencionando el color exacto del hilo de oro y el pequeño error en el dobladillo que solo ella y el difunto abuelo de Mateo conocían. ¿Cómo puedes saber esas cosas si nadie estaba allí?, preguntó Elena con la voz entrecortada por la emoción, sintiendo que un calor sobrenatural recorría sus venas y disipaba la oscuridad de su alma. El extraño solo sonrió, y en sus ojos, Elena vio reflejada toda su vida, sus sacrificios silenciosos, sus noches de oración y cada lágrima derramada sobre las telas de telares del sol. El hombre le explicó que ningún trabajo hecho con amor se pierde en el olvido, aunque los hombres arrogantes decidan ignorarlo por un tiempo. Al terminar el café, Elena sintió que su vista se aclaraba y que el temblor de sus manos desaparecía por completo, siendo reemplazado por una fuerza renovada que no sentía desde su juventud. El joven se puso de pie y colocó una mano suave sobre el hombro de Elena, un toque que se sintió como una bendición que reparaba cada herida de su corazón roto. No temas, porque el sastre ha visto tu diseño y sabe que todavía falta la parte más hermosa de tu historia, susurró el hombre antes de comenzar a caminar hacia la penumbra de la catedral. Elena intentó seguirlo con la mirada, pero la lluvia arreció por un segundo y el joven desapareció entre la gente, dejando tras de sí un aroma a madera fresca y flores de campo. Al mirar el banco donde él estuvo sentado, encontró una pequeña talla de madera en forma de aguja, perfecta y lisa, que brillaba con una luz propia bajo las farolas de la plaza. Esa pequeña aguja de madera se convirtió en su nuevo símbolo, una señal de que el cielo no la había abandonado y que su valor no dependía de un sobre con 500 pesos. Elena se levantó del banco y por primera vez en semanas caminó con paso firme, sintiendo que el peso de la injusticia se había vuelto ligero gracias a esa presencia misteriosa. ¿Alguna vez han sentido un encuentro que cambió su destino justo cuando creían que todo estaba perdido? Esas visitas inesperadas son la forma en que el cielo nos recuerda que nunca caminamos solos, ni siquiera bajo la tormenta más fuerte. Si crees que Dios envía mensajeros de paz a nuestra vida en los momentos de mayor angustia, dale me gusta a este video y suscríbete para ver el gran cambio. Comenta, milagro, si tú también has sentido esa mano invisible que te levanta cuando tus fuerzas se agotan por completo. La esperanza que Elena recibió esa tarde no era solo un sentimiento, sino una promesa física de que la verdad estaba a punto de salir a la luz pública. El pan que comió parecía haber saciado no solo su hambre de días, sino también su sed de justicia, dándole la claridad necesaria para enfrentar lo que vendría. Mientras regresaba a su pequeño cuarto,
Elena apretaba la aguja de madera contra su pecho, sabiendo que el joven de la camisa blanca era mucho más que un simple repartidor de café. El diseño de su vida estaba siendo restaurado por las manos del único que conoce el valor real de cada sacrificio hecho en el anonimato. Al amanecer del día siguiente a su encuentro en la plaza, la suerte de doña Elena comenzó a girar de una manera tan inexplicable y profunda que parecía que las leyes del mundo material se hubieran rendido ante una voluntad superior. Todo comenzó con una llamada telefónica inesperada que hizo vibrar su viejo aparato sobre la mesa de madera desvencijada. Al otro lado de la línea se encontraba el licenciado Estrada, un abogado de gran prestigio que representaba a una fundación internacional dedicada a la preservación del patrimonio artesanal. Con una voz pausada y solemne, el hombre le informó que, durante una auditoría externa realizada tras la muerte de don Silvano, habían encontrado un testamento perdido y un anexo legal oculto en una caja de seguridad antigua. Resulta que el abuelo de Mateo, en un acto de justicia final y agradecimiento eterno por su lealtad inquebrantable, le había heredado a Elena el 15% de las acciones totales de Telares del Sol. Este documento fundamental había sido ocultado deliberadamente por Mateo y su contador, quienes falsificaron firmas para intentar borrar el rastro de la última voluntad del viejo dueño. Mientras Elena escuchaba las palabras del abogado con lágrimas de asombro rodando por sus mejillas, el joven de la camisa blanca, que había estado sentado con ella en el banco de la catedral, ya no estaba por ningún lado en la plaza. Sin embargo, su presencia seguía guiando cada acontecimiento, como si él mismo estuviera moviendo las piezas de un tablero invisible de justicia divina. Al regresar a las ruinas de su antigua vecindad, Elena descubrió que, milagrosamente, el incendio que consumió casi todo no había tocado una vieja maleta de cuero que guardaba en un rincón apartado. Dentro de esa maleta intacta se encontraba su diario personal de diseños antiguos, una colección de bocetos y patrones bordados a mano que ella había creado durante décadas en sus ratos libres. Justo en ese momento, recibió una segunda noticia sorprendente. Una famosa casa de moda en París estaba buscando desesperadamente ese estilo retro y artesanal para su nueva colección de lujo. Los diseños de Elena, que Mateo había calificado de basura obsoleta, eran ahora el tesoro más codiciado por la industria internacional de la costura. Cada coincidencia que ocurría en esas 24 horas parecía estar milimétricamente calculada por una mano invisible que colocaba cada pieza del rompecabezas en su lugar exacto con una suavidad asombrosa. Elena no podía dejar de pensar en el joven del café y en la pequeña talla de madera en forma de aguja que ahora llevaba siempre consigo en su bolsillo. La desesperación que la había llevado a desear el fin de sus días se transformó en una fuerza renovada que recorría sus venas como un río de luz pura. Comprendió, con una claridad espiritual absoluta, que su valor como ser humano nunca había dependido del juicio cruel de un hombre arrogante, sino de la mirada del gran maestro. Mientras ella caminaba ahora con paso firme hacia las oficinas legales, sentía que ya no era la anciana derrotada que compartía pan con los perros, sino una mujer investida de una dignidad que nadie podría volver a arrebatarle. La justicia no estaba llegando a través de un rayo caído del cielo, sino a través de la verdad que, poco a poco, comenzaba a iluminar los rincones más oscuros del taller. Mateo, ajeno a todo esto, seguía celebrando su supuesta victoria en la oficina principal, sin saber que el hilo que él mismo había cortado era el que sostenía todo su imperio de mentiras. El destino, guiado por la fe de una mujer sencilla, estaba preparando un escenario donde la soberbia caería por su propio peso ante la evidencia de la honestidad. Elena sentía que el joven de las sandalias empolvadas caminaba a su lado en cada paso que daba hacia la recuperación de su lugar en el mundo. La ciudad, que ayer parecía querer devorarla, hoy se abría ante ella como un campo listo para la cosecha, después de un largo y doloroso invierno de humillaciones. Al mirar la aguja de madera, Elena recordó las palabras del extraño. «Tus manos han tejido mantos para muchos».
Es hora de que alguien te cubra a ti. Y así, con el corazón rebosante de gratitud, se preparó para enfrentar su destino, no con odio, sino con la serenidad de quien sabe que Dios siempre tiene la última palabra. ¿Han notado cómo, a veces, las puertas se cierran de golpe solo para obligarnos a encontrar el camino hacia una bendición mucho más grande? La vida de Elena es la prueba de que, cuando caminamos con integridad, el cielo mueve cielo y tierra para restaurar lo que la maldad intentó destruir en un momento de orgullo. Si esta vuelta del destino les devuelve la fe en que la verdad siempre sale a la luz, denle un me gusta a esta historia y suscríbanse para no perderse la gran confrontación final. Comenta la palabra restauración. Si crees que Dios puede convertir tus cenizas en algo hermoso y devolverte el doble de lo que perdiste injustamente. La luz de la verdad es como el sol de la mañana en México. Puede tardar en salir, pero cuando lo hace, no hay sombra que pueda ocultarse de su calor sanador. Elena estaba lista para reclamar su legado, sabiendo que el verdadero dueño de Telares del Sol no era un joven con reloj de oro, sino aquel que habita en los corazones humildes y trabajadores. Mateo convocó a una junta de inversionistas de emergencia en la sala principal de Telares del Sol, decorada con mármol y espejos que reflejaban su propia arrogancia. Quería celebrar un nuevo contrato millonario con una cadena de tiendas departamentales, pero la reunión fue interrumpida bruscamente por la llegada de doña Elena. No venía sola. La acompañaban 2 auditores fiscales de la Ciudad de México y un equipo de abogados con maletines llenos de pruebas irrefutables. Ante la mirada atónita de los socios y accionistas, se reveló la red de mentiras que Mateo había tejido con tanta soberbia durante años. Se mostró el testamento original de don Silvano, rescatado de la oscuridad, donde se acreditaba a Elena como socia mayoritaria moral y dueña del 15% de las acciones físicas de la firma. Los documentos demostraron que Mateo había estado desviando fondos a cuentas personales y que el despido de Elena fue la pieza clave que desató una investigación profunda sobre sus fraudes. El joven jefe, con el rostro rojo de ira y el sudor frío resbalando por su frente, intentó humillarla una vez más frente a todos, llamándola loca y muerta de hambre. Sin embargo, sus palabras se apagaron y su voz se quebró cuando Elena mostró el documento original con el sello notarial que él mismo creía haber destruido en el fuego. La verdad sobre sus robos sistemáticos salió a la luz del día, y Mateo quedó despojado de toda su autoridad en un solo instante de claridad absoluta. Los mismos socios que antes le aplaudían sus chistes crueles, ahora le daban la espalda con asco, enfrentando el rechazo público de aquellos a quienes intentó impresionar con su reloj de oro. Elena no gritó, ni usó palabras hirientes. Se mantuvo de pie con una calma que desarmaba cualquier intento de agresión por parte de Mateo. Ella no buscaba venganza personal, ni exigió que lo enviaran a una celda fría de inmediato. Simplemente le pidió que tomara una escoba y una cubeta. Si quieres salvar algo de tu dignidad, Mateo, limpia el taller que tú mismo ensuciaste con tu soberbia y tus engaños, dijo ella con una voz firme pero sin odio. El joven, quebrado por el peso de su propia culpa y el fracaso rotundo de su ambición, se dio cuenta de que la mujer a la que llamó nada era la única que sostenía la estructura real de su legado familiar. Se quedó solo en medio de la gran oficina, viendo cómo sus ilusiones de grandeza se desmoronaban como un castillo de naipes ante la simple fuerza de la verdad. El juicio de la realidad fue implacable, y la justicia divina se manifestó no con fuego destructivo, sino con la luz cegadora de la honestidad que puso a cada uno en su lugar. Mateo comprendió en ese momento de soledad que el poder sin ética es solo una máscara de papel que se deshace con la primera lluvia de justicia. En una esquina de la sala, casi invisible entre las cortinas pesadas, Elena volvió a ver al joven de la camisa blanca, quien asintió con la cabeza antes de retirarse en silencio por la puerta trasera. Su presencia había sido el escudo invisible que protegió a la costurera en sus horas más amargas, asegurando que el mal se delatara a sí mismo. Ahora se abría un nuevo capítulo,
donde el taller ya no sería una fábrica de dinero para un solo hombre, sino un lugar de respeto para muchos trabajadores. Si esta historia te ha enseñado que ninguna mentira dura para siempre ante los ojos de Dios, apoya este mensaje con un like y suscríbete al canal. Comenta la palabra verdad si crees que la justicia divina siempre encuentra la forma de recompensar a los que actúan con limpieza de corazón. Elena respiró profundo, sintiendo que el aire del taller finalmente estaba limpio, lista para transformar ese lugar en un refugio de esperanza para otros. Meses después de aquel día de justicia, el taller Telares del Sol se ha transformado por completo en una escuela de artes y oficios para mujeres en situación vulnerable, dirigida por la mano sabia de doña Elena. Ella ya no cose para el lucro desmedido de otros, sino para enseñar a las nuevas generaciones de la Ciudad de México que cada puntada es un acto sagrado de amor y resistencia. En la entrada principal de la escuela, donde antes colgaban retratos de hombres soberbios, ahora hay un cuadro sencillo de un hombre trabajador con una túnica blanca, recordando a todos que el maestro siempre está observando con ternura. Elena vive con una paz profunda que ilumina su rostro, compartiendo sus ganancias con los más necesitados y manteniendo su puerta siempre abierta para quien busque consuelo o un consejo sincero. A veces, al caer la tarde y cuando el sol tiñe de naranja los hilos de seda, ella cree ver la silueta del joven del café caminando entre las mesas de costura, sonriendo ante el trabajo bien hecho. La historia termina con Elena sosteniendo un hilo de oro puro, simbolizando que la verdadera riqueza no reside en las telas preciosas o en los relojes de lujo, sino en la dignidad inquebrantable del alma. Mateo, por su parte, desapareció de la vida pública, llevando consigo la lección de que el orgullo es el peor de los sastres para vestir el destino de un hombre. La ciudad sigue su curso frenético, pero en ese rincón bendecido de México se sabe que los últimos serán los primeros bajo la mirada de Dios y que la justicia siempre llega para quien sabe esperar con fe. Elena ya no teme al futuro, pues entiende que su vida es un diseño perfecto, trazado por manos que nunca se equivocan de color ni de textura. La vieja máquina de coser, ahora restaurada, ocupa un lugar de honor como testigo de que los milagros ocurren en el silencio de la obediencia y el trabajo honrado. La moral de esta historia es clara y reconfortante. El valor de una persona no se mide por lo que posee o por su posición jerárquica, sino por la huella de amor y honestidad que deja en el corazón de quienes la rodean, pues Dios exalta al humilde y permite que la soberbia se consuma en su propia oscuridad. El éxito verdadero no es llegar a la cima pisoteando a los demás, sino mantenerse de pie con la frente en alto y las manos limpias ante el juicio del tiempo y de la eternidad. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón y te ha recordado que Dios ve cada uno de tus sacrificios en silencio, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para más relatos de fe. Comparte este video con alguien que esté pasando por una injusticia para recordarle que el maestro nunca llega tarde, y escribe en los comentarios la palabra Vira si tú también crees que la justicia de Dios es el hilo que sostiene nuestro mundo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y te dé la fuerza para seguir bordando tu propia historia con hilos de esperanza y perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y recuerda siempre que, ante los ojos del cielo, tu trabajo y tu vida valen mucho más que todo el oro de este mundo. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos que el amor es la única tela que nunca se desgasta con el paso de los años.